¿Cómo parar el tinnitus? Primero que nada, para atacar los zumbidos en los oídos, es primordial conocer la causa de estos. Estas molestias, por así decirlo, también son conocidas como tinnitus o silbidos en los oídos. Puede ser síntoma de acumulación de cera, alguna infección en los oídos, pero en algunos casos puede presentarse por algo de mayor criticidad como pérdida auditiva, trastornos circulatorios y entre otras cosas. Como fue explicado en un artículo publicado por Journal of Clinical Neurology, estos zumbidos es como se percibe un sonido cuando se escucha uno real. Puede presentarse en distintos niveles, en oportunidades puede ser leve, pero en algunas ocasiones puede ser más alto que cualquiera de una fuente externa al oído. Pero cabe señalar que esto depende de cada persona. Como suele suceder con muchas molestias, esta tiende a desaparecer sola después de transcurrir algunos minutos. Pero si es persistente o repetitiva, lo recomendable es consultar con un especialista. A continuación te quiero presentar unas alternativas naturales para estos casos, de que seguro te ayudarán con esas molestias. Remedios naturales para aliviar el tinnitus. En la medicina natural se pueden conseguir diversos remedios que te ayudarán a combatir los zumbidos en el oído. Pero quiero que sepas que no hay seguridad de que sean 100% eficaces, por lo cual es recomendable de aplicar estos remedios con precaución y jamás usarlos como en sustitutos de alguna medicina prescrita por un especialista. Como consejo, si existe alguna sospecha de padecer alguna infección u otra enfermedad significativa, lo recomendable es ir a la consulta con un especialista. En estos casos, en específico, el uso de esta medicina puede producir efectos no deseados. Sin más que hacer referencia, comencemos con el tema por el cual vinimos, el de remedios naturales que nos ayudarán a aliviar el tinnitus. Ginkgo biloba. Esta planta medicinal ha sido utilizada durante muchos años en la medicina tradicional china. Ha sido usada para aliviar de manera rápida los zumbidos en los oídos. Los beneficios que ofrece es que sirve como vasodilatador cerebral y protector neurooral. Si decides probar esta planta contra la tinnitus, se puede conseguir en diversas presentaciones, como cápsulas, polvo, té y extractos. Importante, antes de su consumo se debe revisar las recomendaciones de uso y no exceder las dosis que se recomiendan. No es recomendable suministrar a mujeres embarazadas y a lactantes, personas propensas a hemorragias, que sufran trastornos intestinales y que se encuentren próximos a realizarse una cirugía. Aceite de semillas de sésamo. Este elemento es muy utilizado en la medicina ayurveda para aliviar la tinnitus. Según esta medicina, ayuda a calmar el vata, término que hace referencia a las energías del cuerpo que controla al sistema nervioso. Cabe señalar que no existen bases científicas que validen lo antes mencionado. Datos previos señalan que sirve para ablandar la cera producida en el oído, lo cual es recomendable para la tinnitus, derivada por el exceso de cerumen. Solo se debe aplicar de 5 a 8 gotas en cada oído. Seguidamente, inclinar un poco la cabeza para ayudar al aceite a realizar el recorrido. Después de unos minutos se puede retirar el aceite sobrante. Aceite de ajo. Este elemento es uno de los más valorados y utilizados en la medicina tradicional. Se debe a sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. En lo que se refiere al oído, unas gotas de aceite de ajo sirve para aliviar los zumbidos. Un estudio realizado por especialistas dio como resultado que las gotas para los oídos que contiene este elemento junto a otros componentes herbales ayudaron a aliviar el dolor en los oídos. Pero no todo es bueno. El ajo y sus derivados pueden producir irritaciones e incluso quemaduras en la piel, por lo cual se recomienda realizar alguna prueba como la de parche antes de su aplicación. Para los oídos, lo recomendable es comprar aceite de ajo o en su defecto fórmulas neuropáticas que contengan este elemento. Aplicar de 3 a 5 gotas en cada oído, inclinar la cabeza para que el aceite haga su recorrido. Pasados unos minutos adicionales, retirar el sobrante. Aceite de oliva. Este ingrediente ayuda a disminuir los zumbidos en el oído, cuando son producidos por la acumulación de cerumen. Tal como señalan diversos especialistas, las gotas de este aceite es un ablandador natural de la cera. Su uso es muy similar al de otros aceites. Aplicar de 3 a 5 gotas en cada oído y debes inclinar levemente la cabeza para que el líquido actúe. Posterior unos minutos, retirar el exceso. Vinagre de manzana.
En la medicina tradicional, este tipo de vinagre es conocido como un remedio para los zumbidos de los oídos. Solo se piensa que sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias tienen un efecto bastante positivo para reducir esta molestia. Cabe señalar que no existe evidencias de que esto sea 100% real. De igual manera, este elemento diluido en agua se considera bastante seguro para la mayoría de las personas, por lo cual su aplicación no habría de generar preocupación alguna. Para preparar la solución solo se debe combinar partes iguales de vinagre y de agua. Seguido de esto, aplicar de 3 a 5 gotas en cada oído, dejar actuar y proceder a retirar el exceso. Agua oxigenada. En una publicación realizada por el National Center of Biotechnology, este elemento ayuda de manera significativa a la reducción de cerumen que se produce en el oído. Esto se debe a que es un agente ceruminolítico y pues debido a esto es un aliado eficaz para aliviar los zumbidos en el oído cuando son producidos por el exceso de cera. Es importante señalar que lo mejor es usar soluciones formuladas con agua oxigenada. El uso casero de este componente puede ser riesgoso para la salud de las personas si no se usa de manera adecuada y con dosis recomendadas. Cabe acotar que existen otras alternativas que sirven para aliviar los zumbidos de los oídos. Los remedios naturales funcionan cuando el dolor es puntual, pero como hemos dicho anteriormente, si es repetitivo, lo mejor es acudir a un especialista para que elabore un diagnóstico del porqué de esta molestia y proceder a atacar la causa del problema. En la consulta del diagnóstico, el especialista, a través de estudios, intenta buscar la causa de la patología. Por lo general, te solicitará los siguientes análisis: exploración física, examen de audición, pruebas de imagen como fotografías computarizadas o resonancias magnéticas y entre otras, pruebas de laboratorio y otras más. Una vez realizado el análisis de los resultados de los estudios, el especialista te recomendará las mejores opciones de tratamientos para ayudar con esta patología. A nivel de general, para todas las personas existen pequeñas cosas que te pueden ayudar a aliviar estos síntomas. Para finalizar, si ninguna de las ayudas previamente mencionadas te ayudan, el médico seguro recetará algún tipo de tratamiento, pues se pueden incluir ciertas terapias para controlar los zumbidos en el oído y así tener una mejor calidad de vida. Según las causas de problemas, también se puede incluir algunos medicamentos que te ayudarán a reducir esta terrible molestia. Y recuerda que si te ha gustado el video, regálame un like, puedes suscribirte al canal y también compartirlo con tus amigos. Dime en los comentarios si has sufrido algo en los oídos. Hasta la próxima.